Yo quería compartir una palabra de parte del Señor que está en el libro de Job y que nos ilustra la tremenda experiencia, el testimonio de este hombre que el relato bíblico dice era un hombre apartado del mal, era un hombre justo. ¿Sabe que las personas que deciden practicar lo justo, de hecho sabemos que humanamente no está en nosotros la justicia real, pero hemos alcanzado esa justicia en el sacrificio de Jesucristo? Por eso en la Escritura Él llama a los que practican las verdades del reino de los cielos, los llama los justos, ¿no? No por nosotros mismos, es por el mérito de Cristo que pudimos y podemos alcanzar ese regalo. Job era un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre apartado del mal, pero aún a las personas temerosas de Dios les pasan cosas. No significa que ser temerosos de Dios nos exime de tener que vivir momentos de dificultad. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar a nadie que haya pretendido agradar al Señor, y que de hecho hay testimonio de tantos hombres y mujeres que agradaron a Dios en su manera de vivir, en su manera de proceder en la vida, su testimonio, un testimonio impecable como en el caso de Job, y sin embargo también les ocurrieron cosas difíciles. También este Job que de pronto se ve en la nada misma, un hombre que el Señor había bendecido, el Señor había prosperado. El argumento del enemigo era que, claro, ¿cómo no te va a amar si mirá todo lo que le diste? Como aduciendo que el amor de Job era un amor interesado, que no le costaba demasiado a Job amar al Señor si después de todo Dios lo había rodeado de todo lo que necesitara y quisiera, y más aún. Pero la historia nos demuestra que no fue así, que el amor que Job tenía por el Señor era un amor real. Él amaba a Dios independientemente de lo que tenía, y ese es el amor verdadero. Sabe que la Biblia nos dice que fue tocado en todas las áreas de su vida. No es cosa sencilla haber atravesado todo lo que Job atravesó. Pérdidas materiales. Hoy tanta gente está desesperada por la realidad económica, aún preocupada por lo que va a venir después de esto. La pérdida nunca causa alegría, nunca causa satisfacción. También algo mucho más terrible, la pérdida de sus hijos. Un buen día, de la noche a la mañana, los 10 hijos de Job fueron sepultados, mueren en una tragedia. Algo tan difícil de superar, si acaso la palabra superar es la palabra correcta. Vemos que también esto le generó un conflicto en su matrimonio, porque su esposa no resistió esa situación, y en algún momento ella le plantea a Job: ¿por qué no maldecís a Dios de una vez? Te morís y se termina todo. No tuvo el apoyo que de pronto esperaba, y no estamos con esto cuestionando a la mujer de Job. No sé, ponernos en la piel de una madre, de una esposa, de una mujer que de pronto todo se va, todo se escurre entre sus manos como el agua justamente entre los dedos. No debe ser nada sencillo. Es muy fácil para nosotros desde afuera. Y por si fuera poco, después en su propia piel, Job, en su propio cuerpo, padeciendo una tremenda enfermedad que le valió también
el juicio de sus amigos, porque hasta los amigos perdió, no le quedó nada. Como que cada una de esas cuerdas que, como cada uno de nosotros tenemos, que forman parte de nuestro sustento emocional, afectivo, espiritual, todas se iban cortando una por una, hasta quedar en la nada misma. ¡Qué situación! Y yo creo que el Espíritu Santo y el Señor, a través de su palabra, está hablándole también a personas que se encuentran en esa condición. Si de pronto todos aquellos ámbitos de seguridad desaparecieron de tu vida, todo aquello que considerabas era parte de esa soga en la que te podías tomar, de esa columna en la que te podías apoyar. A Job no le quedó apoyo ni de su familia, ni de sus amigos. Lo perdió todo, económicamente quebrado, destruido. Le valió también el juicio de todos sus vecinos, aquel oriental, aquel hombre temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y ahora qué me contás? Si fuera hoy, diríamos, míralo al evangélico, mira cómo está. Mira el Dios del que me predicaba, en qué condiciones se encuentra. Quizás usted haya pasado por ese sitio, haya vivido esa experiencia. Y en un momento atribulado, solo, piénselo a Job, no podía vestirse, envuelto en ceniza, utilizaba un tiesto para rascarse. Él mismo confiesa cosas tremendas que están descritas en este libro, en este su libro, su historia testimonial. El olor nauseabundo de esas heridas putrefactas, de esa carne que se deshacía lentamente, sin entender por qué. Y sin embargo, dice la Escritura, que con todo esto, Job no pecó contra Dios. En ningún momento levantó su puño contra el cielo. En ningún momento manifestó un reclamo ante el trono, ante el Señor, desde la ira, desde la incomprensión, pero fundamentada en el enojo, sino que aun cuando él no entendía claramente las razones, los motivos por los que le toca atravesar esa situación, vemos a un hombre que mantiene su fe inquebrantable. En las circunstancias más difíciles mantuvo su fe inquebrantable. Y hay un texto puntual que está en el capítulo 6, y justamente en el versículo 6, Job 6:6, este varón viene haciéndose muchas preguntas, y este mensaje, esta palabra es para la gente que en este momento se está haciendo preguntas, que se está preguntando: Señor, quizás usted haya sido un hombre y una mujer fiel, quizás vos procuraste ser un hombre y una mujer, un joven comprometido con el Señor, y te han ocurrido cosas incomprensibles. De pronto todo aquello que representaba tu seguridad fue disipado y solo te queda mirar hacia arriba, confiar y esperar en el Señor. Gracias a Dios. Porque siempre cuando terrenalmente no tenemos ya dónde apoyarnos, en quién cobijarnos, es cuando definitivamente tenemos que elevar nuestra mirada al cielo y tenemos que clamar, como dijo este varón también, ¿no? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mirar hacia arriba y confiar solamente, y poner nuestra esperanza, nuestra expectativa, nuestra convicción, nuestra fe solamente en el Señor. Dice Job: ¿se comerá lo desabrido sin sal? Se hace una pregunta, ¿no? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Está preguntándose cosas que eventualmente tienen una respuesta. Justamente lo desabrido carece de buen gusto.
carece de sabor. Creo que si usted tiene un buen paladar, y aunque no lo tuviera, cuando saboreamos algo que nos deleita, ¿no? ¿Cuánto se percibe en nosotros? Es tremendo cómo actúa el sentido del gusto, que a veces tiene esa capacidad incluso de hasta llevarnos a algún lugar de nuestra vida donde podemos recordar alguna comida que hemos saboreado. A usted le debe pasar, ¿no? Usted de pronto saborea algo que le resulta agradable, que le resulta delicioso, y quizás lo familiariza con, a mí me ha pasado a veces, ¿no?, con la sopa que preparaba la abuela. Usted viaja ya en el tiempo. Esa sopa que preparaba la abuela tenía un sabor especial. Esto es porque nuestra mente, nuestros sentidos pueden registrar hasta los sabores. Piense en la amargura que genera cuando la vida no tiene sabor. Cuando falta esa pizca de sal en la vida, de buen gusto. Así se sentía Job. De pronto vio un presente desabrido. Por eso él se pregunta, ¿acaso se comería lo desabrido sin sal? Algo faltaba. Algo había hecho que aquellos días placenteros en familia, con sus hijos, con su esposa, disfrutando de la bendición, de la abundancia que Dios le había dado, de pronto se perdiera. Quizás haya alguien que nos está siguiendo en este momento a través de las redes, o de los que estamos aquí reunidos en la casa del Señor, y de pronto en algún área de tu vida algo se ha perdido, se volvió desabrido, se volvió sin sabor. Habla también de la clara del huevo. ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Y dice él, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Yo no quería esto, pero me tocó. Yo no quería vivir esta situación, pero me tocó. Yo no pensé jamás llegar a estas instancias en mi vida. Yo no creí jamás que me tocaría atravesar una circunstancia como esta, pero me tocó. Escuchaba una persona famosa por televisión, le hicieron una pregunta respecto a algún tema en particular, unos meses atrás, y esta persona respondió, todo está bien mientras no me pase a mí. Todo está bien a nuestro alrededor hasta que algo nos toca. Todo estaba bien para Job. Por eso él dice, yo no pensaba que mi alma debería participar de estas cosas, que me tocaría alguna vez vivir esta instancia de mi vida tan desabrida, que iba a perder el gusto, que iba a perder esa capacidad de disfrutar, de sentarme a la mesa con mis hijos, de compartir con mi esposa, de disfrutar con mis amigos. De pronto ahora todo se vuelve desabrido, amargo, difícil de asumir, de aceptar. Y él dice, estas cosas que mi alma no quería, ahora son mi alimento. Le hablo a personas que quizás en este momento también están viviendo circunstancias como esta. No deseabas tener que atravesar o vivir este momento, nunca lo pensaste, pero te tocó. Quizás estás viviendo un proceso de enfermedad. Nunca pensaste llegar a esta instancia, pero te toca en este momento atravesar ese difícil valle de las enfermedades. No pensaste que quizás en tu familia llegaría esta instancia de crisis, en tu matrimonio. No pensaste que tendrías que vivir la realidad que estás viviendo con alguno de tus hijos. No querías eso, no trabajaste para eso, no te esforzaste para eso, no entregaste todo para eso, pero hoy eso es tu presente, es tu alimento. ¿Qué hacemos cuando nos tocan vivir situaciones que no deseábamos vivir? No queríamos. Es más, hubiésemos hecho todo lo posible por evitarlo, pero por alguna razón Dios lo permitió. ¿Cómo vería Dios a su siervo
en ese padecimiento, en ese sufrir, en esa incomodidad, alejado de los afectos, alejado de las personas que lo amaban, juzgado por propios y por ajenos, atribulado. Y aunque su fe permanecía inquebrantable, pero hay que pasar por ese camino. Porque es muy sencillo que te den una palmada en la espalda y te digan, bueno, hay que tener fe. Sí, es claro, amén, gracias. Pero hay que ponerse los zapatos. Hay que atravesar ese valle de sombras y de muerte. Hay que atravesar esa situación donde la luz al final del túnel no se encuentra, donde los días y las noches se hacen largos, interminables, donde perdemos la referencia del mañana, donde no se puede pensar en objetivos, en proyectos, en planes, porque no tiene sentido hacerlo si no sabemos si mañana tendremos vida. Mucha gente piensa así. Pero este hombre que de pronto, por alguna razón, probado y más que probado, llevado hasta el límite mismo, sin embargo no ha perdido el tesoro más precioso, que es lo que nos sostiene cuando pasamos por estos momentos, y es nuestra fe. Porque este hombre quebrado, herido, lastimado, juzgado, sin embargo es el que también dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y me levantará del polvo si es necesario. Está diciendo, me sacará de esta situación. Hoy mi alma está comiendo un alimento no deseado. Hoy me toca vivir una circunstancia que jamás pensé vivir, pero tengo confianza que el mismo Dios que permitió esta llaga, que permitió esta herida, también traerá sobre mí la sanidad. Traerá sobre mí una respuesta. Traerá sobre mí victoria. Traerá sobre mí alivio. Créelo. Ese era hoy su alimento. Pero en tanto duraba ese proceso, en tanto atravesaba esa circunstancia no deseada, Dios estaba preparando algo mejor para él. ¿Sabías que Dios nunca deja de trabajar? Y mucho más cuando se trata de trabajar en favor nuestro. Aún en el silencio, aún cuando las respuestas. Si usted lee todo el libro, mire, es tremendo, los argumentos de Job, el diálogo que él tiene con el Señor. El tener que escuchar a esos amigos que vinieron, algo habrás hecho y por eso estás así, te tenés que arrepentir. Con amigos como eso usted no necesita enemigos. Vaya a saber lo que hiciste en oculto. Mire, felizmente el relato dice que cuando el Señor restaura a Job, él tuvo que orar por esos amigos, porque si él no hubiera orado por esos amigos, mire, cuando le toque pasar una circunstancia así, prepárese porque va a tener que orar por muchos. Y los va a tener que bendecir, y lo va a hacer en amor, y lo va a hacer en el Señor. Porque a través de esa oración Dios va a restaurar también las relaciones que se rompen. Job se siente abandonado, se siente solo. El Señor pone esta carga en mi corazón. A aquellos que se sienten en este momento solos, abandonados, por sus amigos, por su familia, por sus hermanos. Quizá no sea tan real, pero es lo que estás sintiendo, porque es tan grande el peso de la tribulación. Te ha tocado comer un alimento que no deseabas. Te ha tocado vivir una experiencia que jamás pensaste te tocaría vivir. A veces ignoramos lo que pasa en el corazón de otras personas, la realidad que estos viven. Unos años atrás, cuando todavía estaba aquí muy cerca de la iglesia, el viejo hospital, ocurría que algunos médicos que conocían de la iglesia y nos ubicaban como pastores, cuando alguna situación surgía
Ellos mismos le proponían al enfermo, ¿no quiere que venga un pastor a orar por usted? Mandamos a buscar uno. Así que más de una vez me mandaban a llamar personas del hospital, enfermeras, para que fuéramos a orar. En una ocasión vinieron a buscarme, me dijeron, hay un joven, habíamos escuchado la noticia, no sabíamos quién era, hay un joven internado, había tenido un intento de suicidio. Yo desconocía quién era el joven, desconocía su realidad, y grande fue mi sorpresa cuando me acerqué a la cama donde estaba este joven. Tenía en su cuello las marcas de una soga. Estaba angustiado. Había algún familiar allí cerca de él. No había que pensar demasiado para darse cuenta que había todo un contexto difícil. Pero ¿sabe qué me asombró? Que era una criatura. Yo lo primero que le pregunté es, ¿cuántos años tenés? 14, me dice. 14 años. Y lo primero que me surgió preguntarles, ¿qué te empujó a tomar esta decisión? Más allá de que podemos decir, conocemos que es una situación espiritual. Pero, a ver, desde tu concepto, ¿qué hizo que pensaras que quitarte la vida a los 14 años resuelve tu problema? ¿Sabe cuál fue su respuesta? Estoy cansado de vivir. Y recuerdo que le dije, pero hijo, 14 años y estás cansado de vivir. Si todavía ni empezaste a vivir. Y me cuenta un poquito de su historia. Demasiado alimento desabrido en ese corazón tan frágil de 14 años. Demasiada clara de huevo sin sabor. Demasiado pan de amarguras. Demasiado dolor que lo hizo pensar que la salida estaba en el suicidio. No era lo que él quería. Él no quería ese alimento, pero por alguna razón le tocó vivir esa experiencia. Hay mucha gente que no quiere vivir como está. Yo no quisiera vivir así. Quisiera seguir en estas condiciones, pero no sabe qué decisión tomar. Hoy estamos para decirte que la mejor decisión es que decidas por Cristo. Que si decidís por Jesús, tu vida puede cambiar. Como ese muchachito que en esa misma tarde aceptó al Señor. Yo no volví a verlo. Solo pido y ruego y espero que haya podido continuar en el Señor. Ojalá así sea. Cuando no hay respuestas, cuando no hay salida, cuando el alimento es amargo, el Señor dice en su palabra que nuestro Jesús, este Jesús maravilloso que pudimos conocer, su amor es dulce como la miel. Amén. Él puede transformar tus días en días dulces. Él puede hacer que vuelvas a enamorarte de la vida. Puede restaurar tu familia. Puede regalarte algo nuevo, como restauró a Job. Y junto con él restauró su historia, restauró sus relaciones, restauró su ser interior. También lo puede hacer con vos. Yo te invito, vos que estás acá, que te pongas de pie. Vos que estás ahí, del otro lado, acompañando.